Shalom Aleichem, bienvenidos. Estamos nuevamente encontrándonos para reunirnos con el Arizal que vivió hace cientos y cientos de años en la Edad Media, tirando para el Renacimiento, y sin embargo nosotros lo sentimos como alguien que está al lado nuestro, alguien que escribió y que enseñó cosas que pertenecen a nuestra vida diaria. Lo dijo de una manera que no todos pueden comprender, y la idea es que todos puedan comprender. Así que vamos a decirle Lejaim para que podamos comprender, para que nuestra mente se abra y podamos disfrutar de las maravillas de tu Torah. Lejaim. Vamos a hacer una meditación primero con Hedva, Heddalet Vav Hei 8, 4, 6, 5. Vamos a poner algunas monedas de Tzedaká. La Tzedaká salva de la muerte. Grande es la Tzedaká que acerca la redención. Es el Tachén que por el mérito de estas monedas que ponemos veamos al Mashiach pronto, que llegue. Vivimos en la época del mes de Elul. Esta es una época para hacer buenas decisiones, para cumplir deseos de Akadosh Baruj Hu que nosotros llevemos a la práctica. Uno de los deseos de Akadosh Baruj Hu es que todas las personas puedan cumplir con esta fiesta, con las festividades que se aproximan, con honor, con kabod, con las cosas mínimas que hacen falta para que lo puedan cumplir. Entonces queríamos abrir una Kupat Tzedaká, queríamos abrir un sistema para que podamos repartir dinero. Por ahora dinero, más adelante posiblemente podamos repartir comida y cosas materiales, cosas más prácticas directamente a la gente, pero en principio queremos abrir un fondo que queremos que llegue en una primera instancia a $5,000 y cada vez más, en una cuenta especial para enviar
dinero a bastantes familias que necesitan en general durante todo el año, pero ahora que se acercan las festividades más todavía, para comprar las necesidades mínimas. Entonces quiero consultar con ustedes cuál es la mejor manera de reunir esos fondos y de juntar dinero para repartir a la gente que necesita. Uno de los puntos es que el dinero no pase por mis manos, sino que pase por alguna de las personas que colaboran con nosotros. Por ahora el dinero va a ser repartido dentro de la tierra de Israel y vamos a tratar de que también llegue a algunas familias del exterior. En algunos países que están un poco alejados. Por supuesto, esto no va a ser un fondo de ayuda internacional porque todavía estamos juntando las primeras monedas. No vamos a recibir pedidos internacionales de ayuda para personas que necesitan dinero, porque esto es algo más bien entre nosotros. Pero sí queremos hacer entender que ya hay mucha gente que está colaborando de acuerdo con sus posibilidades, y cada mes aumenta la cantidad de dinero que pone, y ven con sus propios ojos cómo Akadosh Baruj Hu los está ayudando para que cada vez pongan más. Entonces tienen que saber que aquellos que colaboran con esta causa en realidad están colaborando con sí mismos. Entonces vamos a buscar dentro de la tierra de Israel una persona que esté de acuerdo con recibir el dinero, y que luego lo vamos a repartir entre distintas personas que lo necesitan. ¿Están de acuerdo con eso? Aquellos que están de acuerdo, es importante que ahora hagan una decisión. A lo mejor hoy mismo no tienen el dinero, pero en este momento sí tienen la voluntad de cumplir con eso. Entonces me gustaría que pongan en el chat aquellas personas que se quieren comprometer con cierta suma de dinero, que ya vamos a ver cómo la hacen llegar, además de lo que ponen normalmente, una suma extra para comenzar con ese fondo. Y pienso que esta clase de Arizal, que se dedica a cosas espirituales que nosotros queremos llevar a la materialidad, como dice la tefilá que tenemos frente a nosotros, es importante que aquellos deseos que tienen ustedes en su interior tomen un compromiso para llevarlo a la práctica. Y todo compromiso que uno lleva a la práctica para esta fecha de las festividades, eso hace que Akadosh Baruj Hu lo ayude para poder cumplirlo, y con creces. Entonces es importante en público que cada uno ponga el importe que quiere donar. Yo voy a empezar con una donación de $100. Y entonces quiero ver si entre estas 19 personas que estamos aquí llegamos a juntar $1000
entre todos. Yo quiero que, a ver si está en la clase, Gardenia es una persona que es seria, y no digo que las otras personas no sean serias, pero Gardenia es seria y ella sabe administrar las cosas, así que le voy a decir a Gardenia, si se quiere tomar sobre sí anotar los importes y los nombres de las personas que hoy se comprometen. Las personas que hoy se comprometen van a recibir, además de Galeinai, ciertas cosas que vamos a ir planeando durante este mes. Dentro de 20 minutos vamos a hacer una pausa y vamos a volver a repetir para aquellas personas que no se encuentran. Entonces, por favor, yo no estoy mirando el chat, pero ya hay varias personas que se están comprometiendo a poner. Es importante que todos pongan, y yo pienso que el dinero va a ser juntado por le voy a preguntar a Ilana, que vive en Beersheba, que ella se ocupa mucho de ayudar a la gente, si ella se quiere ocupar de juntar ese dinero y repartirlo. Vamos a ver en qué países se encuentran. A lo mejor algunas de las personas que van a donar en su mismo país. Muy bien, ya se está sumando en pocos minutos, así que Ezrat Hashem, si en cada una de las clases juntamos más gente, vamos a poder llegar a los 5.000 en forma bastante rápida. Lejaim por eso, y que por el mérito de esa decisión altruista y desprendida que tienen todos ustedes, que eso haga que a Kadosh Baruj Hu les devuelva en forma física y en forma espiritual, en forma multiplicada, toda aquella bendición que ahora ustedes están haciendo llegar a las personas necesitadas. Lejaim. Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas, y a comprender la Torá, y a pegarme al Creador, y a esparcir los manantiales de las grandes profundidades, y se abran los portales del cielo, y se llene la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, con la llegada del justo Redentor pronto en nuestros días. Amén. Baruch Hashem. Vamos a comenzar con el Arizal. Los que tengan alguna duda acerca de cómo hacer llegar ese dinero, por favor, escriban a... ¿Quieres, Gardenia, que te escriban a ti? Mejor me escriban a mí, y yo les digo en cada país a quién hacerle llegar el dinero. Ok, está bien. Cursos Galeinai o Jaim 770. En Facebook generalmente no me gusta poner, porque puede haber cosas que se hagan públicas. Siempre es preferible por correo privado. Los de México entonces sí pueden mandarlo a Ruth. La gente de España, si Gardenia está de acuerdo,
lo recibe Gardenia. Los que tienen PayPal, por supuesto, lo pueden mandar al PayPal, no de la página, sino al PayPal que tiene esta dirección. Si entran al PayPal, lo mandan a esta dirección de email. No a la que figura en la página. El PayPal es la forma más rápida y simple de recibir el dinero, porque de todas maneras por Western Union o cualquier otra forma de transferir, siempre hay gastos. Creo que Western Union es más caro que PayPal. Así que si ustedes lo transmiten acá, ese dinero Gardenia le va a mandar a Ilana el resumen de del dinero que se junta, y yo lo que llega a mí se lo voy a mandar. Western Union está suspendido, así que se puede mandar por PayPal, también directo con tarjeta de crédito. Si alguno tiene algún inconveniente, me escribe a cursosgaleinai@gmail.com o escribe a jaime770@gmail.com, y entonces resolvemos el asunto. De todas maneras, la mayoría de ustedes son gente que ya pone todos los meses, así que pueden hacerlo por el sistema, pueden hacerlo por la forma que lo hacen siempre. Entonces este dinero, como les decía, va a ser destinado a repartir entre gente que necesita para pasar estas fiestas. Y como de costumbre, como siempre a nosotros nos gusta dar más de lo que recibimos, vamos a retribuir de alguna manera, o más que una retribución, es nada más que un detalle para calentar, para alegrar un poco el corazón. Vamos a darles CDs o libros del Rab Ginsburg, o todo tipo de cosas de acuerdo con las situaciones que se vayan produciendo. Muy bien, les quiero aclarar que esta semana va a haber, vamos a establecer un poco el orden de los cursos que vamos a dar. Hannah Miriam va a volver a dar las clases que nos tiene acostumbradas, el Rab Saifrani, también Ruth. Vamos a tratar de terminar de establecer lo que va a ser el Rab Benchimol, y el jueves, como ustedes saben, va a estar la clase del Rab Ginsburg a las 11 de la noche, más o menos. Todavía no sabemos a qué hora bien a qué hora va a empezar, le vamos a avisar durante la semana, pero mientras tanto vamos a dar clases preparatorias para que entiendan, para que estén preparados para absorber las enseñanzas que nos va a dar Rab Ginsburg de cosas muy profundas de Hasidut y de Kabbalah. La gente que nos acompaña durante todos estos años, estos últimos meses, distintos cursos, va a tener una facilidad especial para comprender, sobre todo si saben hebreo, si trabajaron sobre el tema de la Sefirot, sobre el tema de los mundos, del Yud Kei Vav Kei Gematriot y todas las cosas que estudiamos nosotros. Por supuesto, es importante estudiar todos los días el Hitat, que es la perashá de la semana, en lo que corresponde a cada día. Es importante estudiar también el Tanya de cada día, decir los Teilim de cada día,
Eso a lo mejor ustedes todavía no lo saben apreciar, pero si ustedes logran seguir el ritmo de estudio de esas cosas, aunque sea en castellano, eso les va a servir para vivir con el tiempo y les va a servir para comprender cómo todas las cosas que nos pasan diariamente y las cosas que estudiamos, todas tienen que ver con esa porción de la Torá escrita y la Torá oral, representada por el Tanya y por los Teilim. Uno ve maravillas y Niflaot. Muy bien. Estamos en esta cuarta parte del libro de Hasdei David, y en ella estamos viendo cómo se empieza a construir el orden del desencadenamiento de los mundos. A partir de la primera contracción que se genera el vacío, la línea se penetra para comenzar a generar los mundos, así como la luz penetra dentro de los recipientes. Y en esa línea de luz donde están las 10 sefirot está en potencia todo lo que va a suceder después, y esa potencia nosotros la habíamos llamado Adam Kadmon. En Adam Kadmon está en potencia todo lo que va a emanar los mundos inferiores, y como lo primero que se emana es ese primer mundo, se llama mundo de Atzilut, justamente porque se llama emanación, porque emana de Adam Kadmon. Ahora, habíamos dicho que hay un cierto orden y una forma en que se van generando los mundos, y para entender lo que sucede después tenemos que comenzar viendo cómo se emana ese primer mundo de Atzilut. Para entender cómo se emana, cómo surge ese mundo de Atzilut, tenemos que entender cómo emana de Adam Kadmon, cómo está compuesto ese Adam Kadmon. Entonces habíamos dicho que existe la rectitud y los círculos, y que lo primero que se genera son los círculos, que es el recipiente, lo que luego van a ser los recipientes, la naturaleza, ese universo donde se va a investir la rectitud, que es la luz que llena los recipientes. Un segundito, por favor. Perdón. Entonces, está lo que se llama la rectitud y lo que se llama los círculos. Entonces, ese círculo como su nombre lo indica, no tiene vértices, no tiene de arriba y abajo, no tiene puntas. Entonces el arriba o el principio es por donde entra la luz, y ese lugar es llamado en la Kabbalah Gag. Gag, Gimel Gimel, significa techo. Entonces esa rectitud penetra por el techo de los Igulim, y en esa ventana que se forma están las 3 sefirot de Jochma Binah y Da'at, Gimel Rishonot, como dice aquí. Todo esto lo habíamos repasado la vez anterior. Entonces tenemos que están los 3 primeros, cuando emanan de arriba para abajo, son Keter, Jochma y Binah. Cuando nosotros los vemos de abajo para arriba, los 3 superiores se llaman Jochma, Binah y Da'at. Pero cuando
emana de arriba para abajo, está Keter, Jochma y Binah. Entonces, Keter, Jochma y Binah son los orígenes de lo que luego van a ser los 7 inferiores. ¿Cómo se produce la creación de estos 7 inferiores? Ese Jochma, Binah y Da'at, Keter, Jochma y Binah, se irradia esa luz desde el techo de los círculos, y al ir bajando van dando luz de determinada característica a las 7 inferiores. Entonces el Keter, como es algo general, es algo que está por encima de las 10 sefirot, entonces ese Keter le da luz interior, penetra, imbuye luz inferior. En hebreo se dice Mamshich, Or Primi, luz interior a las 10 sefirot. Jochma le da luz interior a las 7 sefirot, y Binah le da luz que rodea a las 7 sefirot inferiores. Eso es lo que llamamos generalmente que el cerebro domina las emociones, y que el cerebro da origen a las emociones. ¿Qué significa dar vida o dar origen? Es dar a luz. Nosotros mismos, cuando hablamos en castellano de que algo nace, es porque da a luz, ¿no es cierto? Esto que aparentemente es algo tan terrenal y material, de hacer que algo salga a la luz, dar a luz es justamente hacer que esa luz superior se imbuya dentro de los inferiores, así como la luz de los padres se imbuye y penetra dentro de los hijos. Entonces, en general hay luz interior y luz exterior, luz Or Primi y Or Makif. En este caso la luz interior es superior a la luz exterior, como dice aquí. ¿Qué diferencia hay entre la luz interior de Jochma y la luz exterior? Por un lado, vemos que la luz interior es de calidad superior a la luz exterior. En general, cuando nosotros hablamos de Or Makif, hablamos de una luz que es tan elevada que no puede penetrar dentro de los recipientes. En cambio acá estamos hablando justamente al revés. O sea, en los mundos inferiores, la luz que queda por afuera es aquella luz que no puede penetrar, que no entra en recipientes limitados. Entonces lo que está afuera es superior a lo que está adentro. En cambio, cuando hablamos de la luz de Adam Kadmon, donde en Adam Kadmon y también en Atzilut los recipientes y la luz interior todavía son ilimitados, entonces allí la luz interior es superior a la luz exterior. En este caso la luz interior viene de Jochma, viene de un nivel superior, y la luz exterior viene de Binah. Cuando nosotros hablamos de los sentimientos a nivel humano, a nivel de nuestro mundo, decimos que la fuerza interior de las sefirot sentimentales del corazón vienen de Ima, vienen de Binah, y la luz exterior viene de Jochma. Ahora, ahí arriba se produce el fenómeno opuesto. ¿Por qué? Porque hay un tema de Or Yashar y Or Joser.
Está la luz directa y la luz que vuelve. La luz directa, Or Yashar, es la luz de Jochma, la luz que sale. La luz de Binah es la luz Joser, la luz que vuelve. Entonces, la luz que sale siempre es superior a la luz que vuelve. Entonces, esos recipientes que conforman la Sefirot, que reciben esa luz, son como los miembros de ese cuerpo, y los miembros de ese cuerpo entonces tienen una luz que los envuelve y una luz interior. Esto es más o menos hasta donde habíamos llegado en la clase anterior. Entonces, como dice Paloma, Jochma y Binah son padre y madre, y las Sefirot que surgen después, que están dentro de los Sigulim, que están debajo del techo, esos son los hijos, son las 7 cualidades que surgen de la mente. Entonces dice, los recipientes son como los miembros del cuerpo, y la luz que penetra a través de los pelos. La luz de Jochma penetra directamente por adentro. En cambio, la luz de Binah, que alimenta la parte del cuerpo, va por afuera y entra a través de los pelos del cuerpo. Entonces, por eso se llama Or Makif Joser. Jochma es Or Makif Yashar y Binah es Or Makif Joser. Entonces, sobre este Makif circundante se inviste Ari Hampin. Hasta ahora estuvimos hablando de Adam Kadmon. Ahora, Ari Hampin se inviste sobre este Makif que genera Binah. Y sobre el vacío de Malhut de los círculos se extienden las 7 inferiores de Yoshar, y las piernas de Ankatmon se extienden hasta el piso de los círculos de Atik. Esto también lo habíamos explicado en la clase anterior. ¿Qué significa esto? Este Ari Hampin es el Keter de Atzilut. O sea, el Keter del mundo inferior es el Malhut del mundo anterior. En este caso, el Arizal no separa entre Atik Yomim y Ari Hampin. Habíamos estudiado muchas veces que la Keter tiene 2 aspectos, uno interior y otro exterior. El interior es el Tanuk, llamado Atik Yomim, y el exterior es Ratzon, es la voluntad, que se llama Ari Hampin. Entonces, este Keter, Atik Yomim y Ari Hampin, es el inicio del mundo de Atzilut. Y en este caso, estos 2 aspectos de interior y exterior del Keter Atzilut, el Arizal todavía no hace una separación. Entonces, cuando surge este Keter, se inviste
sobre el cuerpo de Adam Kadmon. O sea, esa luz que generó las midot de Adam Kadmon, o sea, formó el cuerpo a través de los pelos, que se invistió la luz de Binah, y a través del interior se invistió la luz de Jochma, y en general el Keter de Adam Kadmon invistió la luz por todo su interior. Sobre esto se inviste el Keter de Atzilut, y eso es lo que se llama la primera emanación. Es el Keter, así como Adam Kadmon es un intermediario entre el Kab, esa luz infinita que penetra dentro del vacío, y los mundos creados posteriores, partiendo de Atzilut. Ese Keter de Atzilut es el intermediario entre Adam Kadmon, entre ese Zain Tachtonot, los 7 inferiores de Adam Kadmon, y el resto del mundo de Atzilut, y luego de Atzilut van a emanarse los demás miembros. Entonces, esta es una regla general. En todo proceso de creación en que una raíz se transforma en un efecto, en una causa se transforma en un efecto, siempre tiene que haber un intermediario, porque hay una diferencia infinita entre lo que es la causa y el efecto. Si ustedes se ponen a pensar en todas las cosas que suceden en el mundo, cuál es la causa y cuál es el efecto, entre una cosa y otra no se puede comparar. Por ejemplo, cuando el rey determina un decreto, nosotros decimos el rey porque en la Torá los jajamín siempre utilizan la parábola del rey, pero en general toda persona que habla y la boca es Malhut, es el reinado, produce un efecto en el mundo. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, digo hola, o digo tengo sed, y de repente alguien me acerca un vaso de agua. Entre lo que yo digo, las palabras que salen de mi boca, y ese vaso de agua, hay una diferencia cualitativa y cuantitativa de sustancia que es infinita. Mi voz es algo que yo no puedo levantar un vaso y llenarlo de agua con el aliento de mi boca. O sea que ese aliento que sale de mi boca es la expresión de algo que está todavía más adentro. El aliento de mi boca en relación es algo material respecto a ese deseo interior que tiene mi alma de tomar líquido. Porque ¿quién es el que tiene ganas de tomar líquido? Este es otro concepto fundamental. Cuando yo digo estoy leyendo, ¿quiénes son los que leen? Mis ojos. Cuando digo tengo sed, ¿quién tiene sed? El cuerpo. El cuerpo simplemente expresa algo que yo estoy sintiendo. ¿Y quién soy yo? Yo soy mi alma. En realidad la que está sintiendo, la que está pensando. Cuando yo digo pienso, ¿qué significa? Que mi cerebro está moviendo electricidad en las neuronas, hay una fuerza que inviste el cerebro. Todos esos son procesos mecánicos que no los puede identificar como un ser que están realizando algo, sino que eso que está realizando es la esencia que está utilizando ese elemento. Ese es el que verdaderamente siente. ¿Quién es el que siente? El alma. Entonces, entre el alma y el efecto físico
que se tiene que producir para que se cumpla el objetivo por el cual el alma vino al mundo, hay una diferencia cuántica, hay una diferencia cualitativa que uno no puede comparar entre una cosa y otra. Entonces tiene que haber un intermediario. Entonces, así como entre el inconsciente y los sentimientos y la acción hay un intermediario que es la mente, ya hablamos muchas veces de las distintas etapas de la mente y cómo hay intermediarios de intermediarios que van conectando en forma sutil y en forma gradual etapas intermedias. Cada una de esas etapas que van pasando tiene una diferencia cualitativa entre una y otra. Si nosotros comparamos el origen y el final, vemos que hay una diferencia que no se puede comparar: el alma con el efecto físico que produjo. Por eso decíamos antes, cuando yo expreso con mi boca, y el aliento y el sonido que sale de mi boca, de por sí no tiene la capacidad para que ese vaso de agua venga a mí y yo lo pueda tomar. Entonces tiene que haber un intermediario que tenga la capacidad de recibir esa información por un lado y transformarla en información que conecte a la otra parte. Entonces, en este caso, digamos que es mi esposa. Mi esposa escucha. En general las esposas escuchan, los maridos no escuchan nunca. Por eso Jochma es el origen de algo, pero le cuesta ser intermediario. En cambio, Binah es la madre, porque la madre es la que conecta aquello que está por arriba y la generación de los hijos. Mi esposa, ella escucha que yo tengo sed y entonces hace todo su trabajo interior para que ese vaso se llene de agua y traérmelo a mí para que yo lo pueda tomar. Entonces siempre ese intermediario tiene parte de la etapa superior y parte de la etapa inferior para que puedan ser unidos. Si no existe ese intermediario, hay una desconexión absoluta. Exactamente. Estas cosas que vamos a hablar son cosas tan simples, pero son cosas básicas para poder entender, y a veces uno quiere entender las cosas de la Kabbalah y trata de asociarlas con ideas muy extrañas, ideas muy alejadas de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, las cosas que suceden en nuestra vida cotidiana son nada más que un reflejo de lo que pasa allá arriba. Pero como nosotros no le damos importancia a las cosas cotidianas, entonces tampoco le podemos dar importancia a esas cosas que surgen allá arriba. Por ejemplo, cuando uno cumple Shabbat, o cuando uno realiza cualquier precepto acá en este mundo material, en general no le da la importancia que tiene, porque no sabe cuál es el origen espiritual que hay allí. Entonces lo toma en forma simple y en forma a veces un poco desprolija, porque no ve el origen espiritual enorme y profundo que hay en esa acción material. Entonces, en nosotros, al estudiar Torah, al estudiar la relación que hay entre las cosas espirituales y las cosas materiales, somos el intermediario que conecta aquello que está arriba y aquello que está abajo. Y esa es la función justamente del pueblo de Israel. La función del pueblo de Israel es conectar la voluntad de Dios con el resultado que se produce aquí en la tierra. Y por eso Dios nos dijo, como dijimos en la clase anterior, Ve'azuli Mikdash, Ve'shahanti Betoham, y me van a hacer un santuario, y yo moraré dentro de ellos.
no dentro solo del santuario, sino que moraré dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Entonces, el hecho de generar un intermediario que conecta significa todo un proceso de refinamiento y de depuración de todas aquellas cosas que puedan afectar a la conexión entre aquellas cosas opuestas. Y así lo vemos en todos los elementos de comunicación que tenemos hoy en día. Cuando la comunicación del Internet, empezando por la computadora, empezando por el micrófono, por el servicio de Internet que contratamos, por el satélite, por toda la tecnología que hay en el medio, que une mi oído con vuestro oído, o mi figura con vuestros ojos. Todo ese intermediario hace a la calidad de la unión que tenemos entre nosotros. Cuando más refinados sean nuestro sentido interior, entonces más nos vamos a poder poner por encima de aquellos desperfectos que hay en intermediación. Pero mientras los extremos sean completamente opuestos y no tengan un lenguaje en común, entonces la calidad del intermediario es lo que hace a la conexión entre uno y otro. Una vez que el maestro y el alumno, o una vez que entre el padre y el hijo, una vez que entre Dios y la criatura, Dios y su creación, se pusieron al mismo nivel, entonces ese intermediario ya no va a ser necesario. Es como en la pareja del hombre y la mujer. Al principio hace falta que haya diálogo y que se hablen y que cada uno cuente cuáles son sus intereses y cuáles son sus expectativas y qué es lo que le interesa, y contarle al otro constantemente cuáles son sus ideales, qué es lo que espera de la vida, del marido, de los hijos, del mundo, de Dios. A medida que pasa el tiempo, esa comunicación se hace cada vez más sutil. No hace falta dar tantas explicaciones. Si cada una de las personas pasaron todas esas etapas iniciales de refinamiento de los canales de comunicación, entonces ese intermediario que es la palabra va a seguir siendo importante, pero ya va a ser nada más que algo secundario. A veces no va a hacer falta ni siquiera hablar. Es como cuando yo estoy sentado o vengo de afuera y mi esposa viene y me trae directamente un vaso de agua, no hace falta que yo le diga nada. Hay una comunicación que está por encima del intermediario que conecta. Y ese es Beazuli Mikdash, ese es el santuario. Ese es el santuario donde baja la nube y ahí se revela la presencia de Dios cuando entra Moshe. Dios se conecta con Moshe a través de esa nube en el santuario. Son todos intermediarios, son todos instrumentos para que aquello superior, que es la esencia de Dios, la Shejina también sería como un intermediario en este caso, que esa Shejina se revele, esos niveles superiores de la divinidad se revelen aquí abajo y se transformen en palabras que Moshe pueda entender y transmitirle al pueblo. Estas son las cosas que el Arizal nos quiere transmitir con estas palabras un poco extrañas.
Entonces, luego se inviste el Keter de Atzilut en el cuerpo, sobre el cuerpo de Adam Kadmon, y a través de los pelos, a través de los pelos, desde el ombligo para abajo, se inviste la Sefirot Netzach Od Yesod de Adam Kadmon. Entonces, los pelos del ombligo para arriba, ombligo en hebreo se dice tabur, se invisten las sefirot, las tres sefirot sentimentales superiores, que son Gesed, Gevurah y Tiferet, y del ombligo para abajo están Netzach, Od y Yesod. Ustedes saben, ¿no?, que Netzach y Od son las piernas y Yesod es el miembro del pacto. Entonces acá, por supuesto, estamos hablando de partes humanas, pero nada más que para simbolizar aquellos niveles espirituales, pero esto no hay que tomarlo en forma literal, por supuesto. Entonces, hasta aquí el Arizal explicó hasta dónde llegan esas luces de las tres Gimel Rishonot, las tres iniciales, que son Keter, Chochmah y Binah, de la rectitud, que se encuentran, que están allí establecidas en el espesor de la ventana del techo de los círculos. Por eso acá dice, y sobre el vacío de Malhut de los círculos se extienden las 7 inferiores de Yosher. El Malhut de los Igulim de Adam Kadmon deja un espacio muy grande, y allí se encuentra el cuerpo de la rectitud. Cuando lo decimos en hebreo, esto se entiende un poco mejor. En castellano, como da para asociarlo demasiado con los órganos del cuerpo, entonces uno lo materializa demasiado. Pero escuchen cómo suena en hebreo. Amalhut shel igulei Adam Kadmon, Mashirah halal gadol besham omed guf ayosher. Habíamos dicho que en los igulim de los mundos superiores hay un vacío, y el Yosher, la rectitud, se inviste allí, y hay una rectitud cercana y otra rectitud lejana, y allí se forma un espacio vacío. Entonces ese espacio vacío se forma a nivel de Malhut, que es la parte más inferior. Entonces hay 10 círculos de Adam Kadmon, y sobre ellos, dentro de eso se inviste la Yejidá del Yosher de Adam Kadmon. Habíamos dicho que los círculos es Nefesh, Ruach y Neshama, los 3 niveles inferiores, y el Yosher, la rectitud, son los 2 niveles superiores, Hayá y Yejidá. Entonces, estamos hablando de Adam Kadmon, antes de la generación de los mundos. Hay 10 círculos de Adam Kadmon, y dentro de ellos se inviste la rectitud que se llama Yejidá de Adam Kadmon, que es el Makif, o el circundante recto. Makif
porque Hayá y Ejilá son niveles exteriores a la conciencia, que se alejan y se establecen debajo de Malhut de los Sigulim de Adam Kadmon. Entonces dentro de ellos se hace los 10 Igulim de Atik Yomim de Atzilut, y allí se forma también, y eso se forma en el piso. Habíamos dicho que está el techo, se inviste la luz, dentro de los Sigulim, que hay 10 círculos por cada una de las Sefirot. Dentro de los Sigulim de Adam Kadmon, de Malhut de Adam Kadmon, se generan los Igulim del Keter del mundo inferior. ¿No es cierto que el mundo superior genera, la parte inferior del mundo superior genera la parte superior del mundo inferior? ¿Cuál es la parte inferior de Adam Kadmon? Son los círculos de Malhut, las 10 Sefirot que componen Malhut. ¿Y cuál es la parte superior de Atzilut? Son los 10 círculos de las 10 Sefirot que componen Atik Yomim, o sea, la parte más elevada de Keter de Atzilut. Así es como se genera. En todo sistema de círculos hay techo y hay piso. Entonces, en el techo se quedan las 3 superiores que dan origen a los 7 inferiores, y en el inferior, en la parte más baja de esos 7 inferiores, se genera el techo, lo que sería el piso de lo superior, se genera el techo de lo que viene más abajo, como un edificio de departamentos. Entonces, el piso, la parte del basamento de los círculos de Atik, la parte interior de Keter, es la parte inferior del Malhut de arriba. Y dentro de esos Igulim de Atik están los Igulim de Arich. Si nosotros hablamos de que esta es la contracción inicial, entra el Kav y van generando los círculos, y dentro de cada uno de los círculos se va generando el mundo inferior. Habíamos hablado alguna vez que hay 3 puntos donde se produce el ocultamiento, el Tzimtzum. Uno es en Keter, otro es en Tiferet y otro es en Malhut. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, de acuerdo a cada uno de esos 3 lugares donde se produce el ocultamiento, el Tzimtzum, habíamos dicho que vamos a volver 2 palabras sobre esto porque Vivi me dice que no se acuerda, pero es una clase muy importante que lo repetimos varias veces, porque es importante saber qué significa el Tzimtzum. El Tzimtzum en Keter, ¿qué es Keter? Keter es el motivo, la base por la cual se genera toda. Dios creó los mundos. Es la parte inconsciente que da origen a todo lo inferior. Tiferet, ¿qué es? Tiferet es la misericordia, es el equilibrio que hay en los sentimientos. Malhut, ¿qué es? Malhut es que hay alguien, un rey, que domina, hay alguien que maneja la situación. Entonces, cuando hay un Tzimtzum, cuando hay una contracción en cada uno de esos 3 puntos, ¿cuál es la sensación interior que tenemos? Cuando hay Tzimtzum en Keter, uno siente como que no hay un motivo por el cual yo fui creado, no hay un motivo por el cual Akadosh Baruj Hu haya creado el mundo. En cambio,
cuando hay un vacío en los sentimientos, la base de los sentimientos es Tiferet, es Rahamim, misericordia, uno siente que está en un mundo sin misericordia. Por ejemplo, pide perdón. ¿Por qué? Porque piensa que yo me enojé, porque ella no se acuerda. Lo que surgió en ella, que no se acordaba, era un vacío en Keter. No hay un motivo. No se acuerda, no sabe por qué yo estoy diciendo esto que estoy diciendo. Ahora que me pidió perdón, ella sintió un vacío en Tiferet. Ella sintió que yo me enojé. Cuando uno siente que alguien se enoja, que el mundo exterior se pone en contra de uno, ¿qué significa eso? Que no hay misericordia en el mundo, que no hay piedad, que uno recibe castigo sin merecerlo. Y entonces, ahora Vivi me aclara y me dice que pide perdón por haber interrumpido la clase. El efecto es el mismo. No estás interrumpiendo de ninguna manera, al contrario, siempre digo que las aclaraciones que tienen que ver con lo que yo estoy hablando, o las preguntas, me dan una idea de qué es lo que ustedes necesitan saber y dónde tengo que yo ir a explicar un poco más. Entonces, podemos explicar también cómo hay un ocultamiento o un Tzimtzum en Malhut en lo que está diciendo Vivi. Y ahora que dice, bueno, gracias, significa que hubo una amtaka, una rectificación de todo el Tzimtzum. Hubo una revelación de cuál es el motivo y que en realidad no estoy enojado y que hay un motivo para todas las cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto significa que depende de cómo observemos la creación, cómo observamos cómo Dios hizo los mundos. Si los observamos desde el punto de vista del motivo de la creación, o sea, desde Keter, si lo observamos desde el punto de vista de qué es lo que yo siento respecto a eso, Tiferet, y si lo observamos de acuerdo a qué sale en la práctica, cuál es el resultado final, que es Malhut, entonces vemos que los círculos se generan de distinta manera. Si nosotros vemos desde Keter, podemos ver que los círculos, Keter está en el exterior, ese es el motivo de todo, y hacia el interior se van generando los demás círculos y terminan en Malhut. Si yo tomo Tiferet, entonces Tiferet es lo que comprende todo, y los círculos interiores se van a ir alejando de Tiferet. Y si lo veo desde el punto de vista práctico, lo que yo veo es Malhut, y para el interior se va a ir Keter. Entonces, en ese caso, como yo estoy viendo las cosas desde arriba para abajo, entonces por afuera van a estar los 10 círculos de Adam Kadmon, de Atik Yomim, de la parte interior, la parte más elevada de Keter de Atzilut, y dentro de eso se van a generar los 10 círculos de Ari Hampin, que es la parte exterior de la corona. Es la parte, ¿qué significa exterior? Es la parte más baja, la parte más superficial, que es la voluntad. Atik Yomim es el placer, Ari Hampin es la voluntad, el deseo, y de ahí van a surgir los anteriores. Entonces, dentro de esos sigulim se van formando los sigulim siguientes. Entonces, tenemos los sigulim de Atik y tenemos los sigulim de Arich. Y así todos los sigulim se van formando hasta llegar a los sigulim de Olam Abriá
y Olam Yetzirah y Olam Asiyah. Entonces, habíamos estudiado la vez anterior que están las piernas de Adán Kadmon, que las piernas de Adán Kadmon se llegan hasta abajo, hasta el piso, pero no llegan hasta el piso dentro del círculo, no llegan hasta abajo de todo, sino que llegan hasta la mitad, y eso se llama los talones del Mashiach. Habíamos comparado dentro de todos los mundos Adán Kadmon con el Mashiach, a Atzilut con el Tzadik, Briah con el Beinoni, Yetzirah con el Rasha Betovlo, Asiyah con el Rasha Berralo, todos los niveles perdón, Tzadik Betovlo es Atzilut, Tzadik Berralo es Briah, Yetzirah es Beinoni, Asiyah es el Rasha Betovlo, y por debajo de todo eso el Rasha Berralo, que es el ocultamiento absoluto, que está por debajo de la Mashiach. ¿Ustedes quieren que yo aumente 10 minutos? Ok. Vamos a utilizar estos 10 minutos para redondear. Como ustedes se dan cuenta, explicamos en forma muy general y muy esquemática todo el proceso desde la esencia de Dios, el tzimtzum, el investimiento de la línea, y cómo a partir de ahí se generan todos los mundos. No es una secuencia homogénea, sino que hay una combinación entre los círculos y lo recto. Pero de todas maneras llegamos hasta Asiyah, y allí en Asiyah tanto lo circular como lo recto no deja ningún espacio vacío, y es el mundo que nosotros vivimos donde está todo unido. Y justamente como aquí está todo unido, no hay separación, entonces Adam Rishon, el hombre, el primer hombre, cometió el error de pensar que lo bueno y lo malo también estaban juntos. Pero de todas maneras, habíamos dicho que esas piernas que son Netzach y Hod y Esod del Mashiach, de Adam Kadmon, llegan hasta la parte de abajo de los Sigulim, de Atik Yomim, del mundo de Atzilut. O sea, las piernas de Adam Kadmon no llegan hasta la parte de abajo de los círculos mismos, sino que llegan hasta donde se genera. Habíamos dicho que todo llega hasta el punto central, todo llega hasta el medio. En la parte de abajo no existe. Entonces, y la cabeza de ese Adam Kadmon, de ese Mashiach, está en el techo de los círculos mismos. Pero las piernas no se extienden hasta el otro extremo del círculo, sino que llegan nada más que hasta el centro. ¿Qué significa eso? Que habíamos dicho que cada parzuf, que cada sefirá, que cada mundo se genera dentro del centro de cada círculo. Entonces la rectitud, los pies de Adam Kadmon no llegan hasta el otro extremo, sino que llegan hasta ese punto donde se genera el mundo inferior. Entonces los pies se van extendiendo y van creciendo desde adentro, como se generan los círculos del árbol. Ustedes saben que el árbol va creciendo y cada año tiene una
tiene un anillo, el tronco del árbol. Ahora, esos anillos, ¿dónde se generan? ¿En la parte de afuera o en la parte del centro? ¿Dónde está el anillo último, el anillo primero? El anillo primero está afuera, y el anillo que se va creando cada vez es el del centro. Se va extendiendo y al año siguiente se genera otro anillo. Entonces así se van generando los mundos. Se genera una sefirá que se extiende y da lugar a la sefirá inferior. Se llenan todos los círculos de ese mundo, y luego entra lo recto. Eso recto llena de luz hasta donde está el centro, donde se va a generar el siguiente mundo. Bueno, por eso no es una casualidad ni tampoco es una convención que se utilice a la naturaleza misma como ejemplo de lo que es en los mundos superiores, para saber lo que es la naturaleza de Adam Kadmon. Uno puede comprender a través de estos ejemplos, pero siempre tienen que acordarse que son nada más que parábolas. Todo lo que nosotros vivimos, incluso nosotros mismos, somos parábolas de lo que existe allá arriba. Y cuando nosotros decimos allá arriba, no significa acá en el mundo, en la estratosfera donde están las estrellas, sino que arriba significa en el mundo superior, en un nivel superior de conciencia. Entonces arriba puede significar también dentro nuestro. Esa alma que tenemos dentro nuestro. ¿Y por qué la llamamos dentro? Si nosotros decimos que no se puede comparar lo que es el alma, que es espiritual, con el cuerpo, que es material. ¿Por qué decimos dentro? Porque así como la luz que decíamos recién, esa luz superior penetra dentro del recipiente para darle vida, un recipiente que no tiene luz en su interior es un recipiente muerto. El recipiente fue hecho para tener luz en su interior. Incluso nosotros para comprenderlo lo vemos como un proceso, como que primero hay recipientes y después hay luz, pero en realidad es un proceso que va junto, que va armónico, la creación de los recipientes y de la luz. Solamente lo separamos en el tiempo para poder entenderlo. Es como cuando uno toma un cuerpo, toma una hoja y quiere saber cuáles son los componentes que hay en su interior. Entonces los va separando y dice, bueno, acá hay esto, acá hay esto, acá hay esto, pero la hoja es una sola, no es que primero hubo esto y después hubo lo otro. La hoja es un compuesto de una sola cosa. Pero nosotros, para poder comprenderlo, lo vamos separando y decimos, bueno, entonces primero se generó esto y después se generó lo otro. Exacto, el cuerpo, está escrito que el hombre es como el universo. Entonces al ver al universo, al ver a nosotros, vemos cómo es el universo, y al ver al universo vemos cómo somos nosotros, pero siempre tomándolo como parábolas que hay que comprender. Por supuesto yo no puedo decir que soy como un pedazo de piedra, pero si uno analiza la esencia y la sabiduría, la lógica que hay en una piedra, entonces puede comparar y decir, yo también tengo la misma lógica, las mismas sefirot, las mismas letras, las mismas partzufim, los mismos mundos que hay dentro de una piedra, también son los mismos mundos que hay dentro mío. Entonces esto venía al tema de que el cuerpo es el recipiente y el alma es la luz. Por eso decimos que el alma está dentro nuestro y el cuerpo está afuera.
pero en realidad son todos conceptos que son espirituales, entonces no lo tenemos que tomar en forma textual. Decimos que el alma es superior al cuerpo. ¿Qué quiere decir superior? Que está por encima del cuerpo, que está más allá, que absorbe, que está... Significa que está en un nivel de revelación mucho más superior, que hay mucho más ocultamiento, que está más cerca de la fuente, que está más cerca de la luz infinita, que hay más energía. Eso quiere decir superior, o que estuvo antes. Y que está más abajo, o que es inferior, o que vino después, significa que está más alejado de esa fuente de energía. Pero ahora podemos entender lo que significa que en la esencia infinita de Dios no hay antes ni después. Incluso hasta el mundo de Atzilut tampoco hay lo que nosotros conocemos como el tiempo y el espacio, sino que allí está la raíz de lo que después va a ser el tiempo y el espacio. Y cuando nosotros decimos raíz, ¿qué queremos significar con esto? Que lo que estuvo antes, lo que nosotros llamamos antes en nuestro tiempo del mundo físico que vivimos, es porque está más cerca de Dios, está más cerca del origen esencial, que tiene menos ocultamiento. ¿Pero acaso nosotros no estamos cerca de Dios? Por supuesto, nosotros somos parte de Dios. Entonces, tanto el mundo de Atzilut como nosotros entre el mundo de Asia, nuestro cuerpo material, están a la misma distancia de la esencia de Dios, porque la esencia de Dios está en todos lados. Simplemente nosotros lo vemos más alejado, lo vemos más oculto. Entonces por eso le damos una idea de tiempo y de espacio. Si ustedes meditan sobre este tipo de cosas, entonces van a empezar a ver dentro de los libros que va a enseñar el Rav Ginsburg y por supuesto dentro de la Arizal, van a empezar a ver cómo se refleja la vida de ustedes de manera diferente y cómo uno a veces valora o cataloga cierto tipo de cosas de una manera porque tiene una mentalidad todavía no refinada. En cambio, cuando comprende qué significa estos conceptos de tiempo y de espacio, de arriba y de abajo, de bueno y malo, de valioso o no valioso, cuando se pone por encima de todo eso, se da cuenta que son nada más que instrumentos que tiene el cuerpo para manejarse en este mundo material. Ahora, ¿qué sucede? Tener una mente superior y alejarse de las cosas materiales no significa estar constantemente en estado de meditación y de yoga y de alejamiento de las cosas materiales, sino que significa conectarse con el mundo espiritual de la misma manera que uno se conecta con el mundo material. Entonces, si ustedes ven que este tipo de estudio y de meditación le hace sentir que los aleja del placer de vivir o los aleja de la necesidad de ayudar al prójimo o los aleja de la necesidad de traer un orden, de cumplir con los preceptos materiales, porque todo es espiritual, entonces están completamente alejados. Si yo pienso eso, yo estoy completamente alejado de lo que es la verdadera intención de Dios. La verdadera intención de Dios es que nosotros comprendamos lo espiritual, lo divino, para que podamos unirlo con lo material. Porque separado, en nuestro mundo material, nuestra mente limitada ya está.
Entonces, irnos para un lado o para el otro, ser materialistas o ser espirituales, entonces es lo más fácil. Lo más difícil es justamente, como decíamos al principio, ser esos intermediarios que pueden comprender lo espiritual y pueden comprender lo material. O sea, que Adán Kadmon extiende sus piernas hasta la generación del mundo inferior, pero no del otro lado, porque si en el círculo uno se va del otro lado, vuelve a salir por el mismo lugar por donde entró. La forma de generar mundos cada vez más inferiores y ocultos es justamente llegar a ese punto central del círculo. ¿Ok? Entonces, como dice Graciela, es importante estudiar, es importante decir la tefilá leyéndola del libro y pronunciando las palabras, y como dice la halajá, que también la podamos escuchar, aunque sea muy bajito, para que esa plegaria que surge de lo profundo de nuestra alma pase por nuestra mente, entre por nuestros sentidos y se transforma en algo material, en algo físico que afecte este mundo. Entonces, antes de despedirnos hoy, quiero volver a comentarles lo que dijimos al principio. Queremos realizar un fondo para repartir dinero, o si el dinero es suficiente, a lo mejor compramos alimentos que comprándolos en forma mayorista salen más baratos, y entonces se puede utilizar mejor ese dinero. Vamos a ver cuánto juntamos. Queremos juntar dinero para hacer un fondo para ayudar a las familias aquí en Israel que necesitan cubrir las necesidades para estas fiestas, porque estas fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, los Hagim, en la Torá dice Besamachta behageja, y te alegrarás en tus festividades. Entonces, la forma de poder llevar a la práctica esto que acabamos de estudiar es justamente ayudar con aquello que es más cercano a nosotros, que es nuestro dinero, nuestro esfuerzo y eso que invertimos para poder conseguir ese dinero, que es nuestro propio ser, todas nuestras fuerzas interiores, incluso la fuerza del alma. El alma está actuando para conseguir el sustento y el dinero que Dios le tiene prometido. Entonces, al principio de la clase habíamos dicho que es importante, queríamos llegar a $1000. Es importante que cada uno ponga en el chat a cuánto quiere llegar, y Gardenia está tomando nota de los compromisos de cada uno. Hasta ahora, según me dice aquí, llegamos hasta más o menos 700 y monedas de dólares. 730 es 10 veces Jochma, así que estamos llegando al sumum de todo el árbol de la vida. Tenemos que llegar a Keter, que es 10 veces 10 veces 100, que es 1000. Nuestro propósito de la clase de hoy fue 1000, así que ya llegamos a 730. Tenemos 2 minutos 40 para que aquellos que no se comprometieron todavía pongan en el chat cuánto se van a comprometer, y Gardenia va a tomar nota y vamos a hacerles llegar las formas de que nos envíen el dinero para que Ilana, todavía no le preguntamos a Ilana, no sé si está acá en la clase ahora, ella a esta hora ya está durmiendo aquí en Israel. Ilana, que ella
constantemente se ocupa de dar dinero a mucha gente que necesita. Ella se va a ocupar de juntar el dinero y repartirla de la mejor manera. Así que mañana cuando se despierte la voy a llamar y le voy a decir que ya tiene $730 para repartir. Están todos comprometidos, quedan $270 para llegar a 1000, así que nos queda 1 minuto 45 segundos para que las personas que todavía no pusieron se comprometan para completar los $1000. Y ese dinero que va a poner cada uno, si no saben todavía cómo ponerlo, nos escriben. Vivi nos dice que estuvo mejor en la anterior, Jaime. Estuvo en la anterior, sí. Ilana estuvo en la clase anterior, pero ella me dijo que para Larisa es demasiado tarde. Entonces, Ángel me dice que va a llegar con los que vean la grabación. Ya tenemos $730 aproximadamente, así que tenemos que llegar a 1000, y nuestro objetivo es tener un fondo permanente de $5000 para repartir. Incluso nosotros estamos repartiendo a gente que hay en el exterior, que por supuesto no vamos a decir quiénes son, pero estamos ayudando a gente del exterior. Y bueno, en estos 20 segundos que quedan, entonces nos despedimos. Esta semana tenemos muchas cosas importantes que hacer. Invitamos a escribir. A lo mejor alguno tiene vergüenza y no quiere poner el dinero aquí en el chat. Los comprendemos. Seguramente vamos a recibir email. Que tengan bendición desde la tierra de Israel. Shana Tova.